En el mundo del fútbol, es común ver que cada año aparezcan nuevos futbolistas que acaparen las miradas de grandes equipos y aficiones en general, por lo que dicha presión genera un reto y una expectativa importante para el futuro del jugador. Sin embargo, muchos logran decepcionar, y aunque hayan pasado por grandes clubes, quedan simplemente como una expectativa que no logró deslumbrar en su totalidad, por lo que ya no despierta ningún interés alguno. Por eso en este video les mostraré a 6 grandes futbolistas ecuatorianos que ya nadie los quiere. Número 6. Ayrton Preciado. Este buen extremo ecuatoriano, que en su momento llegó a ser la transferencia más cara de la liga ecuatoriana hacia el fútbol del exterior, hoy por hoy no vive lo que fue en alguna vez su mejor momento deportivo. Y es que sus varias lesiones que lo aquejaron en el momento más importante de su carrera, fue un factor en contra para su desempeño a nivel futbolístico. Inclusive en su momento llegó a ser vinculado con clubes importantes del viejo continente. Ayrton tuvo su mejor campaña deportiva en la temporada 2017 en Emelec tras su buen paso con la escuadra del Aucas, lo que lo llevó a ser convocado a la selección nacional de Ecuador y ser tentado por grandes clubes en Sudamérica y en Europa, pero finalmente siendo transferido a mediados del 2018 al elenco mexicano del Santos, equipo que pagó en su momento la cifra de $4,5 millones, convirtiéndolo en dicho año en el traspaso más caro de un futbolista ecuatoriano hacia el exterior, superando a jugadores como Ener Valencia y Miller Bolaños. Su paso por el cuadro mexicano fue considerado como uno de los peores en la historia del club y de la liga, jugando alrededor de 5 temporadas en las que tuvo más lesiones que partidos en los que pudo deslumbrar. Sin embargo, le sirvió para ser llamado constante de la selección ecuatoriana de Gustavo Alfaro, inclusive estando en la nómina de la selección en el Mundial de Qatar 2022. Cerrando un ciclo defectuoso a nivel de clubes que le desencadenó en permanecer por más de 6 meses fuera de las canchas, siendo fichado recientemente por el cuadro ciudadano del Guayaquil City, equipo con el que está peleando por el descenso en la Liga Nacional. Número 5. Dani Cabezas. Formado en las inferiores del elenco del River Ecuador, Cabezas fue en su momento una de las preeminentes joyas del fútbol nacional. Y es que a su corta edad el futbolista dio el salto hacia el fútbol argentino para formar parte de la escuadra del Vélez Sarsfield en condición de préstamo, regresando la temporada siguiente al elenco ciudadano del River. Cabezas logró ser revulsivo con el cuadro de la Estrella Roja, lo que le sirvió para poder llegar a un grande del país como lo es la Liga Universitaria de Quito, equipo donde disputó un total de 4 partidos regresando al cuadro ciudadano del River. En 2019, tuvo su mejor momento deportivo, donde logró hacer historia con el elenco del 9 de octubre, ascendiendo a Segunda División y posteriormente a Primera División, donde fue una de las figuras y pieza importante del cuadro octubrino, inclusive siendo pieza clave para la clasificación a la Copa Sudamericana en 2021. Por todo eso, fue sondeado en su momento por clubes importantes en Brasil como los fue el caso del Corinthians Paulista y el Fluminense. Para la temporada 2022 dio el salto fichando por el actual campeón de liga, el Independiente del Valle, equipo donde no fue ni la sombra de lo que fue con el elenco del 9 de octubre, sirviendo más como un rol de suplente, inclusive sirviéndole para llegar a la selección mayor de Ecuador. A la fecha y tras un 2023 sin tanto protagonismo deportivo, el actual futbolista de 30 años de edad se encuentra sin equipo, siendo el Deportivo Garcilaso su último equipo en transferencia. Número 4. Jefferson Orejuela. Otro de los grandes preeminentes futbolistas que tuvo la cantera del Independiente del Valle, hoy por hoy y a sus 30 años es uno de los futbolistas que ya nadie quiere en sus filas. Orejuela debutó en 2002 en Serie A con la camiseta del Independiente, con quien rápidamente se convirtió en uno de los baluartes de una generación espléndida del cuadro rayado, jugando alrededor de 155 partidos en 5 temporadas con el negriazul, siendo la temporada 2016 su mejor momento en lo deportivo, donde logró una magnífica participación en Copa Libertadores, llegando a la final de dicha competición y consolidándose como una de las figuras y piezas fundamentales del cuadro dirigido por el uruguayo Pablo Repeto. Todo eso le valió para ser llamado a la selección mayor de Ecuador, donde tuvo buenos encuentros, además de ser transferido por casi $2 millones al elenco gaucho del Fluminense, equipo donde no tuvo mucho protagonismo, regresando la temporada siguiente a Liga Universitaria de Quito, donde volvió a recuperar su nivel logrando el campeonato de liga. En 2019 y tras el escándalo del piso 17 con la selección nacional, el rendimiento del jugador sufrió un declive, fracasando posteriormente en sus 2 siguientes fichajes por los clubes del astillero. Tanto en Barcelona como en Emelec su paso fue duramente cuestionado por parte de la fanaticada, recalando en 2022 al elenco ciudadano del Guayaquil City.
Actualmente se encuentra sin equipo desde inicio de año, siendo considerado como uno de los mayores fracasos del cuadro rayado del Independiente. Número 3. Brian Cabezas. Este futbolista de tan solo 26 años es otro de los grandes fracasos del fútbol nacional. Cabezas se formó futbolísticamente en las menores del Independiente del Valle, debutando con tan solo 16 años en el primer equipo. Sus grandes actuaciones y su prometedor talento hicieron que el futbolista sea parte principal del primer equipo del uruguayo Pablo Repeto, siendo en 2016 su catapulta hacia el fútbol élite debido a sus grandes actuaciones y su papel importante con el equipo rayado en la Copa Libertadores de dicho año. Esa misma temporada, es fichado por más de $2,5 millones por el cuadro italiano del Atalanta, siendo con 19 años el traspaso joven más caro del fútbol ecuatoriano en su momento. Además de ser considerado como el próximo talento premitorio del fútbol ecuatoriano, hecho que en la actualidad fue un total fracaso al no trascender futbolísticamente en los clubes en los que militó. Actualmente se encuentra sin equipo desde mediados de la temporada 2022, siendo el Kocaelispor de la segunda división de Turquía su último paso futbolístico. Número 2. Jonathan Borja. Este futbolista que alguna vez prometió en ser el mediocampista ofensivo ideal de la selección ecuatoriana, hoy por hoy no vive lo que se esperaba de su rendimiento y futuro en lo deportivo, donde inclusive llegó a estar sondeado por equipos en el fútbol europeo, pero que finalmente no logró dar el salto al fútbol de élite que pudo llevarlo a desarrollarse más futbolísticamente. Borja debutó con la escuadra del Deportivo Quevedo en 2013 y tuvo pasos por equipos como el América, Deportivo Quito, River Plate y Nacional. Este último donde logró su mejor prime deportivo que lo llevó a ser convocado a la selección mayor de Ecuador y a dar el salto al elenco de Liga de Quito, equipo donde no logró encajar en el esquema táctico, lo que lo llevó a un regreso frustrado al conjunto del Nacional, donde fue considerado como traidor al fichar por el rival de campo del conjunto rojo. Para la temporada 2020 llegó en condición de préstamo al elenco mexicano del Cruz Azul, equipo donde tuvo altos y bajos que finalmente lo llevaron a no prosperar futbolísticamente, y que le traería una poca cantidad de minutos disputados nuevamente con el cuadro militar del Nacional. Finalmente el jugador fichó en la temporada 2022 con el cuadro boliviano del Always Ready, y luego estando por más de 6 meses sin equipo hasta ser fichado en la actualidad por el Musucruna de Ecuador. Número 1. Steven Plaza. Este futbolista de 24 años, y quien en alguna vez llegó a ser la promesa más fuerte del fútbol nacional, hoy por hoy es uno de los futbolistas más rechazados a nivel de clubes, teniendo más de 6 cambios en equipos en menos de 3 temporadas. Plaza se inició como futbolista a mediados del 2018 con la escuadra rayada del Independiente, para luego pasar a ser transferido por su magnífica temporada en Liga al conjunto del Valladolid de España, por una cifra cercana de 2 millones de euros. Convirtiéndolo en una de las mayores promesas de esa temporada en el fútbol ecuatoriano y el fútbol sudamericano. Con el cuadro español solo logró jugar en 2 oportunidades por torneo de liga, donde las lesiones le aquejaron e hicieron que el jugador sea relegado al cuadro B del Valladolid, para posteriormente en la temporada 2021 ser cedido al elenco turco del Trabzonspor, donde fue catalogado como uno de los peores refuerzos de la historia del club, logrando jugar un total de 3 partidos, por lo que rápidamente fue regresado al club dueño de su pase. Finalmente el ecuatoriano regresó al cuadro del Independiente, siendo uno de los peores fracasos en la historia del fútbol nacional. Actualmente se encuentra en el cuadro ciudadano del Guayaquil City, donde está peleando en los puestos del descenso. Cuéntanos en los comentarios qué otros jugadores que fueron importantes en algún momento, en la actualidad ningún equipo los quiere. Te leemos.